Dicen que hay una edad en la que una mujer deja de esperar que la vida la sorprenda. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. No porque no lo merezca, sino porque se cansa de hacerlo. Aprende a seguir adelante sin mirar demasiado atrás, a construir una calma discreta hecha de rutinas, silencios y pequeñas certezas. Carla estaba justo ahí. En ese punto invisible donde nadie te señala, pero donde tú misma sabes que ya no sueñas igual. Tenía la sensación de haber vivido varias vidas en una sola. La de la mujer joven que creyó en el amor sin reservas. La de la esposa que lo dio todo esperando que el futuro se ordenara solo. Y la de la mujer madura que entendió, a base de decepciones, que a veces lo más valiente no es seguir apostando, sino aprender a estar en paz con lo que hay. Trabajaba en un café sencillo, uno de esos lugares que no salen en las guías modernas pero que sobreviven gracias a los clientes de siempre. Personas que regresan no por el café en sí, sino por la sensación de pertenencia. Carla abría cada mañana la persiana metálica con un gesto aprendido, colocaba las tazas en su sitio y respiraba hondo cuando el aroma del café caliente llenaba el aire. Ese olor se había convertido en su ancla, en la señal silenciosa de que, al menos por unas horas, todo estaba bajo control. Había llegado a la ciudad muchos años atrás, empujada por una ruptura que no hizo ruido, pero que dejó un vacío profundo. No hubo traiciones escandalosas ni reproches eternos, solo una convivencia que se fue apagando hasta que un día entendió que quedarse era perderse. Marcharse fue doloroso, pero necesario. Desde entonces, Carla había construido una vida funcional, sin grandes sobresaltos, sin grandes promesas. Vivía en un piso compartido, cuidaba cada gasto, ayudaba a su madre siempre que podía y se repetía que eso también era una forma de éxito. No el que aparece en las redes sociales, sino el que te permite dormir tranquila. Había dejado de esperar giros inesperados. A su edad, pensaba, las sorpresas solían venir acompañadas de problemas. Aquella tarde parecía una más. El sol entraba inclinado por los ventanales, marcando líneas doradas sobre el suelo gastado. El café estaba medio vacío, con ese silencio cómodo de las horas lentas. Carla limpiaba la barra con movimientos automáticos, pensando en cosas pequeñas, la lista de la compra, el recibo de la luz, el dolor persistente en la espalda que ya no se iba con una noche de descanso. Entonces la puerta se abrió. No fue la entrada de alguien llamativo, ni mucho menos espectacular. Un hombre cruzó el umbral con paso cansado, como si el día pesara demasiado sobre sus hombros. Llevaba ropa de buena calidad, pero no parecía cómodo en ella. Se sentó en una mesa apartada, buscando refugio más que compañía. Carla lo observó sin saber por qué. Tal vez porque había aprendido a reconocer a quienes cargan más de lo que muestran. Pidió un café corto. Nada especial. Sin embargo, mientras Carla lo preparaba, sintió una inquietud leve, una curiosidad que no encajaba con su manera habitual de estar en el mundo. No era atracción, ni interés romántico. Era algo más cercano a la empatía, a esa sensación de ver en otro una grieta parecida a la propia. El tiempo habría seguido su curso normal si el pasado no hubiera decidido entrar de golpe. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con determinación. Una mujer segura, elegante, con la presencia de quien está acostumbrada a no pasar desapercibida, avanzó por el local como si supiera exactamente lo que venía a buscar. Sus tacones resonaron sobre el suelo, rompiendo la calma. Carla notó cómo el ambiente cambiaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La mujer se dirigió directamente hacia la mesa del hombre. No hizo falta escuchar nada para entender que no era un reencuentro amable. El lenguaje corporal hablaba por sí solo, tensión, reproche, una historia mal cerrada que se negaba a quedarse en el pasado. Algunos clientes levantaron la vista, incómodos, atraídos por esa energía que anunciaba conflicto. Carla sintió un nudo en el estómago. No conocía a ninguno de los dos, pero algo dentro de ella se removió. Tal vez porque había estado en situaciones parecidas. Tal vez porque reconoció esa sensación de estar atrapado en una conversación que no quieres tener, expuesto, vulnerable. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Sin planearlo, sin medir consecuencias, Carla se movió. No hubo reflexión larga ni cálculo frío. Solo un impulso antiguo, casi instintivo, nacido de años cuidando, protegiendo, interponiéndose entre el daño y quienes parecían necesitar ayuda. Una mentira salió de su boca con la naturalidad de quien dice una verdad aprendida. En ese segundo exacto, el mundo pareció detenerse. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, cargado de incredulidad.
Carla sintió como el corazón le golpeaba el pecho, pero mantuvo la compostura. No por valentía, sino porque ya no había marcha atrás. A su edad, había aprendido que algunas decisiones se toman en un parpadeo y luego se sostienen como se puede. El hombre quedó inmóvil, sorprendido. La mujer elegante pasó de la seguridad al desconcierto en cuestión de segundos. Carla, por dentro, temblaba. Era consciente de que acababa de cruzar una línea invisible, de esas que separan la vida tranquila de los caminos imprevisibles. Cuando la mujer se marchó, llevándose consigo la tensión y el ruido, Carla sintió el peso de lo que había hecho. Una mentira. Inofensiva, pensó en un primer momento. Un gesto para apagar un incendio ajeno. Nada más. Pero la vida rara vez se conforma con explicaciones sencillas. Mientras regresaba a la barra, Carla notó algo distinto. No solo en el hombre, que ahora parecía aliviado, sino en ella misma. Había despertado algo que llevaba tiempo dormido, la sensación de haber sido necesaria, de haber actuado desde un lugar auténtico, sin miedo al ridículo ni al juicio. Esa tarde terminó como tantas otras. El café cerró, las luces se apagaron, y Carla volvió a casa con la certeza de que aquello quedaría como una anécdota curiosa. Una historia para contar, quizás, con una sonrisa incrédula. Lo que no sabía, mientras caminaba por la calle con el bolso colgado del hombro y el cansancio habitual en el cuerpo, era que esa mentira impulsiva no había sido un desliz, sino una grieta. Una por la que empezaría a colarse una vida que creía que ya no estaba destinada a ella. Porque a veces, cuando piensas que ya es tarde para todo, la vida te demuestra que solo estabas esperando en el lugar equivocado. Durante los días siguientes, Carla se repitió que no tenía sentido darle más vueltas a lo ocurrido. Había sido un impulso, una salida improvisada ante una situación incómoda, y nada más. El hombre no volvería, la mujer elegante quedaría en el pasado y su vida regresaría a esa calma conocida que, aunque a veces le resultaba monótona, también le daba seguridad. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Cada vez que Carla recordaba aquel instante, notaba una pequeña sacudida interna. No era emoción ni culpa exactamente, sino una inquietud nueva, como si algo se hubiera movido de sitio dentro de ella. Hacía años que no sentía esa vibración incómoda que aparece cuando la rutina se resquebraja. A su edad, ya había aprendido a blindarse frente a lo inesperado. O eso creía. El café siguió funcionando como siempre. Los clientes habituales ocuparon sus mesas, las conversaciones repetidas llenaron el espacio y el aroma constante de café caliente siguió marcando las horas. Sin embargo, Carla estaba distinta. Más distraída. Más consciente de sí misma. Se sorprendía mirando la puerta cada vez que se abría, como si esperara algo que no se atrevía a nombrar. Cuando volvió a verlo, no fue un sobresalto, sino una confirmación silenciosa de que aquello no había terminado. El hombre entró con una actitud diferente. Más relajada, aunque conservaba cierta cautela en los gestos. No parecía alguien acostumbrado a pedir favores, y mucho menos a depender de una desconocida. Carla lo notó enseguida. Los años le habían dado esa capacidad de leer lo que no se dice. No era un encuentro casual. Él había vuelto con una intención clara, y eso la inquietó más que cualquier declaración directa. Había algo serio en su forma de observarla, como si midiera las palabras antes de soltarlas al aire. Carla sintió una punzada de nerviosismo que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Lo que le propuso era tan absurdo como tentador. No se trataba solo de fingir una relación. Era, en esencia, prestarle su identidad durante unas horas. Convertirse en alguien que no era para sostener una historia que no le pertenecía. Carla escuchó con atención, sin interrumpir, mientras su mente se llenaba de preguntas que no encontraba el valor de formular en voz alta. A su edad, había aprendido a desconfiar de las soluciones rápidas y de las promesas envueltas en urgencia. Sabía que las decisiones importantes rara vez vienen acompañadas de calma. Sin embargo, también sabía reconocer la desesperación auténtica. Y en él la había. El dinero apareció como un argumento incómodo. No era una cantidad simbólica, sino una cifra que pesaba. Carla no pudo evitar pensar en todo lo que resolvería con ese ingreso extra: deudas pendientes, preocupaciones constantes, la posibilidad de respirar un poco más tranquila durante meses. Aquello tocó una fibra sensible, una que llevaba años soportando presión silenciosa. Se sintió dividida. Por un lado, la mujer prudente, la que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, le gritaba que no se metiera en líos. Que las mentiras, aunque bien intencionadas,
siempre acaban pasando factura. Por otro, la mujer cansada de sostenerlo todo sola sentía la tentación de decir que sí, solo una vez, solo para comprobar que se sentía al salir del guión habitual. Carla no se veía a sí misma como una aventurera. Nunca lo había sido. Pero también sabía que había renunciado a demasiadas cosas por miedo a complicarse. Y, aunque no lo reconocía abiertamente, había algo más en juego que el dinero, la sensación de ser vista, elegida, considerada capaz de ocupar un lugar distinto al que la vida le había asignado en los últimos años. Aceptó, imponiéndose una condición interna, no implicarse emocionalmente. Fingir, cumplir y volver a su sitio. Así de sencillo. Así de ingenuo. Los días previos al encuentro formal pasaron con una rapidez inquietante. Carla se descubrió pensando más de la cuenta en detalles que no eran necesarios, que ponerse, cómo comportarse, si sería capaz de encajar en un entorno que siempre había observado desde fuera. No por inferioridad, sino por decisión. Siempre había preferido lo sencillo, lo cercano, lo real. Sin embargo, esa decisión empezó a tambalearse cuando comprendió que no se trataba solo de aparentar. Tendría que exponerse. Mostrar una versión de sí misma que llevaba tiempo dormida. Y eso la asustaba más que el posible ridículo. Pidió ayuda a una amiga para el vestuario, algo que no hacía desde hacía años. Al verse frente al espejo, arreglada, distinta, sintió una mezcla de extrañeza y orgullo. No se reconocía del todo, pero tampoco se sentía disfrazada. Era ella, solo que sin la capa de invisibilidad que había aprendido a llevar. Esa noche, mientras se preparaba, Carla reflexionó sobre lo fácil que es para una mujer de su edad desaparecer poco a poco. No de forma dramática, sino silenciosa. Dejar de ser mirada, de ser tenida en cuenta, de ser una posibilidad. Y entendió que parte de su inquietud venía de ahí. De la oportunidad inesperada de volver a ocupar espacio. El encuentro no fue inmediato. Antes de llegar al lugar, Carla tuvo tiempo de observar la ciudad desde la ventanilla del coche. Las luces, el movimiento, la vida que seguía su curso ajena a sus dudas. Pensó en cuántas mujeres, como ella, habían aprendido a conformarse con lo seguro, convencidas de que lo emocionante ya no les correspondía. Cuando llegó, supo que nada sería tan simple como había imaginado. El entorno imponía respeto. Todo parecía diseñado para impresionar, para establecer jerarquías invisibles. Carla respiró hondo, recordándose que no tenía nada que demostrar. A esas alturas de la vida, ya había sobrevivido a cosas mucho más duras que una cena elegante. Y, sorprendentemente, se sintió cómoda. No porque perteneciera a ese mundo, sino porque había aprendido a estar bien consigo misma. Escuchó, observó y habló solo cuando fue necesario. No forzó nada. No actuó. Simplemente estuvo. Y en esa naturalidad encontró una fuerza que había olvidado que tenía. Fue entonces cuando Carla empezó a sospechar que el verdadero precio de aquella mentira no sería económico. Que el coste real vendría después, cuando tuviera que decidir qué hacer con lo que estaba despertando dentro de ella. Porque una cosa es prestar tu vida por un rato, y otra muy distinta es darte cuenta de que, al hacerlo, has recordado quién eras antes de aprender a esconderte. Y esa revelación, a los 50, puede ser tan liberadora como peligrosa. La noche de la cena fue mucho más que una experiencia social, fue un portal hacia un mundo que Carla nunca había imaginado recorrer. El lugar era elegante hasta el mínimo detalle, luces cálidas que acariciaban los manteles blancos, copas relucientes, camareros con traje impecable que se movían con una precisión silenciosa, y un aire de solemnidad que exigía respeto incluso a los más seguros de sí mismos. Todo aquello la impresionaba, pero de manera extraña, no la intimidaba. Carla había pasado demasiados años adaptándose a la vida, a los problemas cotidianos y a los silencios que el corazón impone cuando hay miedo. Esta vez, sin embargo, no tenía que pelear por sobrevivir, simplemente tenía que estar. El hombre que la había traído hasta allí, Mateo, no era ahora un desconocido al que solo había ayudado con una mentira impulsiva. Era alguien que había depositado su confianza en ella, aunque fuera para un propósito temporal. Ella lo observaba con atención mientras él se movía con seguridad entre las conversaciones de negocios, con la facilidad de quien ya conoce el terreno, pero también con la tensión de quien sabe que una sola palabra o gesto podría arruinar todo. Carla, por su parte, descubrió que ser parte de aquel mundo no era simplemente ponerse un vestido bonito o maquillarse cuidadosamente. Era aprender a sostenerse, a proyectar seguridad sin arrogancia, a responder con naturalidad en un entorno que podía devorar a cualquiera que titubeara.
Cada gesto suyo, cada sonrisa medida, cada mirada intercambiada con los demás, se convirtió en un acto de autenticidad que la sorprendió a ella misma. No estaba fingiendo tanto como temía, estaba recordando que podía estar presente, que podía ocupar un espacio sin tener que disculparse por ello. Mientras la cena avanzaba, Carla se dio cuenta de que aquel mundo que siempre había considerado lejano no estaba compuesto solo por riqueza o etiquetas, sino por personas con preocupaciones, vulnerabilidades y anhelos propios, aunque disfrazados de formalidad y protocolo. Los hombres con los que compartía mesa, aunque vestidos impecablemente y rodeados de poder económico, hablaban de decisiones, riesgos y fracasos, y por un instante, Carla entendió que sus miedos cotidianos, sus deudas y preocupaciones, no eran más que otro tipo de retos, diferentes, sí, pero igualmente significativos. La cena también trajo consigo un reto inesperado, el pasado insistía en aparecer. La mujer elegante que había irrumpido en el café, con esa mezcla de determinación y reproche, era una sombra persistente que recordaba que las decisiones impulsivas, aunque bien intencionadas, siempre tienen consecuencias. Carla no lo había pensado antes, pero comprendió que la mentira que había dicho aquel día no había desaparecido con un portazo. Había abierto una puerta que nadie podía cerrar por ella, y ahora tenía que caminar por el umbral con cuidado, sin tropezar. Mientras servían los platos y se escuchaban las conversaciones de negocios, Carla notó cómo Mateo lanzaba miradas sutiles hacia ella, como buscando su aprobación o quizá compartiendo en silencio la tensión que ambos sentían. Era un recordatorio de que estaban en aquello juntos, aunque la naturaleza del vínculo fuera todavía complicada y basada en un acuerdo temporal. A su lado, Carla empezó a sentir algo inesperado, seguridad. Una sensación que no había experimentado en años. No solo por la protección que Mateo le ofrecía, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía reconocida, valorada, capaz de sostener su presencia en un mundo ajeno. La conexión entre ellos, silenciosa pero palpable, comenzó a transformarse. Cada gesto, cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice durante la conversación formal, iba más allá del acuerdo que habían establecido. Carla se dio cuenta de que algo en ella se estaba moviendo, despertando emociones que llevaba tiempo creyendo dormidas. No era amor todavía, pero sí una mezcla compleja de admiración, curiosidad y afecto que no podía ignorar. El reto más grande de la noche no fue la cena en sí, sino el descubrimiento de la propia capacidad de Carla para adaptarse y brillar en un entorno que parecía diseñado para otros. Aprendió que la valentía no siempre se mide en actos heroicos, a veces se encuentra en el simple hecho de presentarse, de sostener la mirada y responder con honestidad, aunque la situación sea completamente ajena a lo conocido. Cada sonrisa que ofrecía, cada palabra que pronunciaba con naturalidad, era un recordatorio de que había aprendido a sobrevivir, más importante aún, a vivir. Sin embargo, la presencia del pasado se hizo tangible de manera inesperada. Carla percibió que la mujer elegante y decidida no se rendiría con facilidad. Aunque en aquel momento no hizo acto de presencia, la sombra de su existencia se sentía en cada instante, recordándole que las decisiones impulsivas tienen un eco que no siempre se escucha de inmediato. La mentira que Carla había pronunciado como un acto de protección, como un gesto rápido e instintivo, estaba empezando a cobrar vida propia, y ella debía navegar las aguas inciertas que había abierto sin darse cuenta. A pesar de todo, Carla comenzó a experimentar algo que creía olvidado, la emoción de descubrir un mundo nuevo sin perderse a sí misma. Cada detalle del entorno, desde la disposición de los cubiertos hasta la manera en que se servían los vinos, se convirtió en una oportunidad para aprender y adaptarse. No se trataba de fingir, sino de entender que podía estar a la altura de una situación que parecía diseñada para otros, y que, sorprendentemente, estaba haciendo con naturalidad. El tiempo pasó entre risas contenidas, conversaciones formales y miradas silenciosas que hablaban más que las palabras. Carla se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba en el mundo que la rodeaba, sino en ella misma. Había redescubierto su propia fuerza, su capacidad de adaptarse y mantenerse firme incluso en terrenos desconocidos. Esa noche entendió que la valentía no siempre es visible para los demás, a veces solo se siente, como un pulso que recorre el pecho cuando se logra sostenerse sin perder la esencia. A medida que la cena llegaba a su fin, Carla percibió que algo había cambiado irrevocablemente. La relación con Mateo, aunque aún basada en un acuerdo temporal, estaba adquiriendo matices nuevos. No era solo un acto de colaboración, había una comprensión silenciosa, una complicidad que no había existido antes.
Ella comenzó a notar que sus emociones se entrelazaban con la situación de manera inesperada, y que cada gesto compartido llevaba consigo una promesa implícita de confianza y respeto mutuo. Al salir del restaurante, Carla sintió un vértigo extraño. No era miedo, ni ansiedad, era la mezcla de sorpresa y fascinación que aparece cuando uno comprende que la vida puede ofrecer oportunidades que nunca se habían imaginado. Por primera vez en años, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, había lugar para algo más grande, para emociones que creía reservadas a otros, para una vida que podría ser más intensa y significativa que la rutina que había aceptado durante tanto tiempo. Mientras caminaba hacia el coche, Carla se preguntó cuántas veces en la vida una mujer de su edad se enfrenta a la posibilidad de reinventarse. No en términos superficiales, sino en la capacidad de abrazar lo inesperado, de desafiar sus propios límites y de permitirse sentir, sin miedo al juicio ni a las consecuencias inmediatas. Comprendió que, a veces, la valentía consiste en aceptar que la vida puede sorprender incluso a quien ya ha aprendido a vivir con prudencia. Los días posteriores a la cena trajeron consigo una extraña mezcla de normalidad y expectativa para Carla. El café volvió a sus horarios y rutinas, pero la experiencia vivida no la abandonaba. Cada detalle de aquella noche, cada gesto, cada silencio compartido con Mateo, resonaba en su memoria. No era solo la extravagancia del restaurante ni la manera elegante en que la habían tratado, era la sensación de ser parte de algo que parecía mayor que ella misma, de ocupar un lugar que no esperaba poder sostener. Esa sensación era peligrosa y estimulante al mismo tiempo, y Carla lo sabía. Aunque su decisión había sido tomada con prudencia, solo una noche, solo cumplir con un favor, la realidad comenzó a mostrar grietas. Se dio cuenta de que la mentira que había dicho en el café, con toda la intención de proteger a Mateo, había cobrado vida propia. La idea de esposa de mentiras empezó a filtrarse más allá del acuerdo temporal. Los gestos, la complicidad y la presencia en aquel mundo distinto habían creado un vínculo que ni ella ni él podían ignorar. Lo que había comenzado como un acto improvisado, un escape momentáneo de la incomodidad, empezaba a tener consecuencias inesperadas, llenas de emociones que Carla no estaba preparada para enfrentar. Por un lado, estaba el mundo que había conocido siempre, calles concurridas, clientes habituales, charlas con colegas, la seguridad de lo cotidiano. Por otro, el mundo que Mateo le había permitido tocar, reuniones, cenas formales, conversaciones cargadas de importancia y expectativas. Y en medio, ella intentando equilibrar ambas realidades sin perderse a sí misma. Era un juego delicado, una danza silenciosa entre dos vidas que parecían incompatibles, pero que, por alguna razón, se estaban entrelazando. Cada encuentro con Mateo, aunque breve, estaba cargado de tensión y comprensión silenciosa. Él ya no era solo aquel hombre sorprendido en el café, había dejado ver su vulnerabilidad, sus preocupaciones, y Carla había respondido con apoyo, comprensión y honestidad. Esa combinación, aparentemente simple, los unía de manera más profunda que cualquier acuerdo formal. Se estaba gestando algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos, una conexión genuina, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. La primera prueba llegó más rápido de lo que Carla esperaba. Mateo le pidió que lo acompañara a conocer a su madre. La idea la llenó de una mezcla de emoción y miedo. Conocer a alguien de su familia, aunque fuera en calidad de esposa temporal, significaba exponerse de manera aún más profunda. No se trataba solo de aparentar, sino de interactuar con seres que podían percibir la verdad con una facilidad que aterraba a Carla. Sin embargo, también sintió que aquel era un paso necesario, una oportunidad para consolidar la confianza que ya había empezado a construirse entre ellos. La visita a la madre de Mateo fue un desafío que no había anticipado. Beatriz Navarro, una mujer de porte cálido pero firme, recibió a Carla con una sonrisa amplia y genuina, sin sospechar la complejidad que había detrás de la relación. Carla se encontró respondiendo preguntas, compartiendo anécdotas, mostrando interés y atención genuina. Lo sorprendente fue darse cuenta de que podía hacerlo, podía sostener la atención, podía participar sin sentirse fuera de lugar, podía ser ella misma mientras cumplía un papel. Esa noche descubrió que la autenticidad, incluso en medio de una mentira, podía ser su mayor aliada. Mientras compartían la comida, Carla notó cómo Mateo se relajaba. Su tensión habitual, esa que Carla había visto en los primeros encuentros, parecía desvanecerse en presencia de su madre y de la seguridad que ella transmitía. Era un recordatorio de que su papel no se limitaba a la apariencia, su presencia y naturalidad tenían un efecto real en las personas que los rodeaban.
Carla comprendió que, incluso en un mundo que no le pertenecía, podía generar cambios y afectar positivamente a quienes la rodeaban. Era un poder silencioso, que no venía de riqueza ni posición, sino de autenticidad. Esa noche, al regresar a casa, Carla reflexionó sobre la fragilidad de la mentira y la fuerza de la verdad. La mentira inicial había sido solo un catalizador, lo que estaba surgiendo era una realidad inesperada, compleja y profundamente humana. La línea entre fingir y sentir se estaba desdibujando, y Carla empezó a darse cuenta de que lo que había aceptado como un favor temporal podía transformarse en algo mucho más significativo, aunque incierto y vulnerable. Mateo, por su parte, había empezado a mostrar su lado más humano. Las conversaciones después de la cena y la visita con su madre revelaban a un hombre consciente de sus errores pasados, de sus responsabilidades y de sus propias emociones. Para Carla, esto era revelador. No se trataba de riqueza ni de posición social, sino de la capacidad de abrirse, de ser vulnerable y honesto, de permitir que alguien más entrara en su vida sin reservas. Esa cualidad, rara y valiosa, la hizo sentir que había algo real entre ellos, algo que trascendía la mentira inicial. El siguiente desafío apareció de forma inesperada. La exnovia de Mateo, Isabela, reapareció en sus vidas. Carla no estaba preparada para enfrentarla. Su sola presencia traía consigo tensión, recuerdos del pasado y la sensación de que el acuerdo podría desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, Carla comprendió que no podía huir. La confrontación era inevitable, y su fuerza interna sería puesta a prueba. Esta era la consecuencia directa de haber cruzado un umbral que parecía cerrado para alguien como ella, involucrarse en un mundo donde la historia personal de otros podía impactar directamente en su vida. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Carla sintió una mezcla de miedo y determinación. No se trataba solo de proteger a Mateo, sino de defender la integridad de lo que estaban haciendo entre ellos. La mujer elegante y poderosa, acostumbrada a imponer su voluntad, esperaba intimidarla, pero Carla se mantuvo firme. Descubrió que podía sostener la mirada, responder con calma y claridad, y mantener su propia dignidad intacta. Esa noche aprendió que la verdadera fuerza no viene del tamaño del problema ni de la autoridad de quien lo impone, sino de la capacidad de permanecer fiel a uno mismo en medio de la adversidad. El enfrentamiento, aunque breve, dejó huella en Carla. Se dio cuenta de que la vida rara vez permite que las decisiones se mantengan sin consecuencias. Cada elección, cada gesto, cada mentira, trae consigo repercusiones que no siempre se pueden controlar. Sin embargo, también comprendió que enfrentarlas con honestidad, coraje y firmeza podía cambiar la narrativa, transformar la tensión en claridad y permitir que lo auténtico surgiera, incluso en medio del caos. Con el tiempo, Carla notó cómo la relación con Mateo empezaba a evolucionar de manera natural. Las conversaciones, los paseos y los pequeños encuentros cotidianos comenzaron a teñirse de una cercanía genuina. No era solo la actuación de una esposa temporal, era el descubrimiento de un vínculo que crecía sin esfuerzo aparente, basado en respeto, confianza y la emoción de compartir la vida, aunque fuera en pequeñas dosis. Cada momento juntos reforzaba la sensación de que lo que había empezado como un favor podía convertirse en algo real y profundo. A medida que pasaban los días, Carla también reflexionaba sobre su propia vida. Se dio cuenta de cuánto tiempo había dedicado a cuidar de los demás, a cumplir con expectativas externas, a mantener la rutina como escudo contra lo inesperado. Las semanas que siguieron a la cena formal marcaron un cambio profundo en la vida de Carla. Lo que había comenzado como un favor temporal y una mentira improvisada, se estaba transformando en una relación que, poco a poco, desdibujaba los límites entre la actuación y la realidad. Cada encuentro con Mateo traía consigo una mezcla de emoción y tensión, de descubrimiento y vulnerabilidad. Carla empezó a notar que no solo estaba siendo testigo de un mundo que antes le parecía inaccesible, sino que también estaba siendo partícipe de un cambio en sí misma. Su confianza, su valentía y su capacidad para sentir estaban floreciendo de manera inesperada. Los paseos que antes eran casuales, las visitas a cafés discretos y las caminatas por parques de la ciudad se convirtieron en espacios de intimidad silenciosa. La rutina del día a día seguía presente, pero ahora estaba matizada por la sensación de que algo más grande se estaba gestando. Cada gesto, cada mirada, cada conversación no oficial, era un pequeño hilo que tejía un vínculo que ninguno de los dos podía ignorar. Carla sentía que su corazón, que durante tanto tiempo había estado protegido y contenido, empezaba a abrirse, enfrentándose a emociones que había reprimido por miedo a la vulnerabilidad.
Una de las experiencias más intensas fue el primer encuentro con Beatriz Navarro, la madre de Mateo. Carla comprendió que no bastaba con aparentar, debía involucrarse de manera auténtica, responder con sinceridad, mostrar interés y respeto genuino. Beatriz, con su calidez natural y su capacidad para percibir la verdad detrás de las palabras, puso a prueba la habilidad de Carla para sostener la mentira sin perder la autenticidad. Y, sorprendentemente, Carla descubrió que podía hacerlo. La mujer le hizo sentir que no estaba allí para ser juzgada, sino para ser conocida, y eso fortaleció su confianza y su sentido de pertenencia a un mundo que antes le parecía inaccesible. Pero no todo era serenidad. La sombra de Isabela, la exnovia de Mateo, se cernía sobre ellos como una amenaza constante. Su presencia recordaba que la mentira inicial tenía consecuencias y que cualquier descuido podía poner en riesgo la delicada construcción que habían logrado. Carla comprendió que debía mantenerse firme, segura de sí misma, y que la única manera de proteger lo que estaba surgiendo entre ella y Mateo era actuar con determinación y claridad. Cada vez que veía a Isabela, aunque de lejos, sentía un escalofrío, pero también la certeza de que podía enfrentarla sin perder la compostura. La relación con Mateo, sin embargo, comenzó a mostrar señales claras de transformación. Ya no se trataba solo de fingir afecto o de cumplir con un acuerdo temporal, empezaba a surgir un vínculo emocional auténtico, lleno de pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Carla notaba cómo la forma en que él la miraba, la atención con la que escuchaba sus comentarios y la manera en que la incluía en su mundo, eran indicios de que algo real estaba naciendo entre ellos. Cada momento compartido reforzaba la conexión, y Carla empezó a sentirse segura de que la mentira inicial no definía lo que podía ser su relación. Uno de los momentos más decisivos fue cuando Mateo le confesó sus sentimientos. La confesión no llegó de manera dramática ni repentina, sino en un instante cargado de sinceridad, mientras compartían una cena sencilla en un restaurante pequeño y acogedor. Carla sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las emociones que había intentado contener, las dudas que la habían acompañado durante semanas, y la incertidumbre sobre el futuro, se mezclaron en un instante de claridad. Mateo habló desde el corazón, reconociendo que lo que había comenzado como un acuerdo temporal se había convertido en algo que él no podía ignorar ni fingir más. Carla, por su parte, comprendió que sus propios sentimientos habían cambiado de manera similar. Lo que había empezado como una obligación, un acto de ayuda hacia un hombre que parecía vulnerable, había evolucionado en afecto genuino. La conexión que compartían no era solo un juego de apariencias, era una relación basada en la confianza, el respeto y el reconocimiento mutuo. Aquella noche, cuando sus manos se encontraron sobre la mesa, Carla sintió una mezcla de temor y emoción, de duda y certeza, de riesgo y seguridad. Era consciente de que amar podía ser peligroso, especialmente cuando la relación había empezado con mentiras, pero también sabía que era imposible ignorar lo que su corazón le estaba diciendo. El siguiente paso natural fue enfrentar juntos los desafíos que la mentira había dejado. La sombra de Isabela seguía presente, intentando interferir, pero Carla se dio cuenta de que su fuerza interior y la honestidad que compartía con Mateo podían protegerlos. Aprendió que la valentía no siempre se mide en gestos grandiosos, sino en la capacidad de sostenerse en medio de la tensión, de responder con claridad, de mantener la compostura cuando otros intentan desestabilizar. Su relación con Mateo se fortaleció precisamente porque ambos estaban dispuestos a enfrentar la adversidad juntos, confiando en la fuerza de su vínculo y en la sinceridad de sus emociones. El paso más delicado fue decidir contar la verdad a Beatriz. La madre de Mateo era una mujer perceptiva y afectuosa, que había recibido a Carla con los brazos abiertos. Sin embargo, revelar que la relación había comenzado con una mentira era un acto de vulnerabilidad extrema. Carla y Mateo enfrentaron la situación con cuidado, compartiendo la historia completa, desde el primer encuentro en el café hasta la cena formal, pasando por el acuerdo inicial y la evolución de sus sentimientos. La reacción de Beatriz fue sorprendentemente positiva. Lejos de juzgarlos, comprendió que lo importante era la sinceridad actual y el afecto genuino que había surgido entre ellos. Ese momento fue un punto de inflexión para Carla. Comprendió que la vida, incluso a través de errores y decisiones impulsivas, puede ofrecer oportunidades para crecer, para amar y para ser amada de manera auténtica. Aprendió que la valentía reside en enfrentarse a la verdad, en asumir responsabilidades, en actuar con honestidad y en permitir que las emociones guíen las decisiones importantes. La experiencia con Mateo la hizo darse cuenta de que, incluso después de años de protegerse,
podía arriesgarse a sentir y a conectar con alguien de manera profunda y sincera. La relación comenzó a fortalecerse de manera natural. Los paseos por la ciudad, los cafés compartidos y las cenas tranquilas se convirtieron en momentos de descubrimiento mutuo. Carla aprendió más sobre Mateo, su historia, sus valores, sus miedos y sus sueños. Mateo, a su vez, comenzó a confiar en Carla, a abrirse sobre sus inseguridades y a mostrar su lado más humano. Cada encuentro reforzaba la conexión, y la relación dejaba de ser una obligación temporal para convertirse en un espacio seguro, lleno de afecto, comprensión y respeto mutuo. A medida que pasaban los días, Carla también reflexionó sobre su propia vida. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado cumpliendo expectativas ajenas, siguiendo rutinas predecibles y evitando riesgos. La experiencia con Mateo le enseñó que la vida puede ofrecer oportunidades inesperadas, que la valentía consiste en aceptar lo desconocido y que el amor verdadero no se limita a la previsibilidad. El Café del Sol, aquel pequeño local con paredes de azulejos antiguos y mesas de madera oscura, seguía siendo el corazón de la rutina de Carla. Pero ahora, cada rincón tenía un significado distinto. Allí empezó todo, la mentira que cambió su vida, la valentía que la hizo actuar y, finalmente, el amor que surgió donde nadie lo esperaba. La misma luz de la tarde que se colaba por las ventanas polvorientas parecía iluminar su futuro, recordándole que la vida puede sorprendernos incluso cuando creemos que todo está decidido. Carla se sentó en la barra, mientras don Armando limpiaba una de las mesas cercanas. La taza de café humeante frente a ella parecía un símbolo de los pequeños momentos que ahora compartía con Mateo. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un lugar de reencuentros, de confianza y de recuerdos que marcaban el inicio de algo mucho más grande. Por su mente pasaban todos los momentos recientes, la cena formal, la visita a Beatriz, los paseos por la ciudad, la tensión con Isabela, sobre todo, el descubrimiento de lo que significaba amar y ser amada. Mateo llegó puntual, con su sonrisa característica, y se sentó a su lado sin necesidad de palabras. No hacía falta. Su cercanía, el calor de su mano rozando la de Carla sobre la barra, decía más que cualquier declaración. Desde que comenzaron a verse con regularidad, su relación había evolucionado de manera natural. La mentira que una vez los había unido era ahora solo un recuerdo lejano, un inicio accidental que había dado paso a algo real, profundo y transformador. Ambos habían aprendido a confiar, a compartir emociones y a enfrentar los desafíos juntos. La amenaza de Isabela no había desaparecido por completo, pero había perdido fuerza. La determinación de Carla y Mateo, su sinceridad y su afecto mutuo habían reducido su influencia. Carla comprendió que la fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con claridad y confianza. Cada gesto de Isabela, cada intento de intimidación, fue recibido con firmeza y serenidad. La exnovia de Mateo se había dado cuenta de que, aunque pudiera intentar perturbar su mundo, no tenía control sobre lo que había surgido entre ellos. El amor y la verdad resultaron ser más poderosos que cualquier manipulación. Esa tarde, mientras observaban la avenida Insurgentes desde la ventana del café, Carla reflexionó sobre todo lo vivido. La vida la había llevado por caminos inesperados, de Puebla a la Ciudad de México, de la rutina diaria a un mundo de oportunidades y emociones intensas. Había aprendido que el amor no siempre llega de manera predecible, que la valentía requiere asumir riesgos y que la autenticidad es la clave para construir relaciones significativas. Cada decisión, incluso la más impulsiva, había contribuido a crear un presente lleno de posibilidades. Mateo rompió el silencio con suavidad, mirándola a los ojos. Carla, hemos pasado por mucho juntos. Lo que empezó como un acuerdo improbable ahora es real. Y quiero que sigamos construyendo esto, sin miedo, sin mentiras, solo tú y yo. Carla sintió que su corazón se aceleraba. La declaración era simple, pero cargada de una sinceridad que la conmovió profundamente. Todo lo que habían vivido, cada desafío, cada momento de duda y cada gesto de afecto, convergía en ese instante, transformando la rutina del café en un espacio sagrado de conexión y amor. La conversación nos llevó a hablar sobre su futuro. No había planes grandiosos ni promesas vacías, solo la certeza de que querían estar juntos y explorar lo que la vida les ofrecía. Carla comprendió que el amor verdadero no siempre necesita gestos ostentosos, a veces, basta con la cercanía, la comprensión mutua y la decisión de caminar juntos, paso a paso, enfrentando desafíos y celebrando pequeños logros. Esa tarde, en el Café del Sol, se dieron cuenta de que habían encontrado algo que valía más que cualquier lujo o posición social,
una relación basada en el respeto, la confianza y el afecto genuino. El siguiente desafío llegó de manera inesperada. Beatriz, la madre de Mateo, había escuchado la verdad sobre el inicio de su relación, y aunque al principio parecía preocupada, su reacción fue sorprendentemente positiva. Lo importante no es cómo empezó, sino lo que hay ahora. Ustedes se ven, se respetan y se quieren. Eso es lo que realmente importa, les dijo, con una sonrisa cálida que llenó de alivio a Carla y Mateo. La aceptación de Beatriz reforzó la seguridad de Carla, demostrando que la honestidad y el amor auténtico podían superar cualquier malentendido o prejuicio. Isabela, por su parte, intentó un último intento de interferencia. Apareció en un café público con aire desafiante, esperando desestabilizar a Carla. Pero la mesera que una vez había actuado por impulso ahora estaba segura de sí misma. Miró a Isabela a los ojos, con firmeza y calma, y dijo, tal vez pudiste tener dinero y contactos, pero nunca tuviste lo que Mateo necesitaba, alguien que lo quiera por lo que es y no por lo que tiene. Y eso te duele, ¿verdad? Isabela, sin palabras, se marchó, y por primera vez Carla sintió que su presencia ya no tenía poder sobre ellos. La valentía y la autenticidad habían prevalecido, y el amor que compartían Mateo y Carla se había fortalecido frente a cualquier amenaza externa. Los meses siguientes consolidaron la relación. Cada paseo, cada café compartido, cada encuentro casual se convirtió en un momento de intimidad y descubrimiento. Carla conoció mejor la vida de Mateo, su historia, sus valores y sus sueños. Mateo, a su vez, se abrió sobre sus miedos, su vulnerabilidad y sus aspiraciones. La conexión que habían construido no era superficial, era profunda, basada en la confianza y en la comprensión mutua. Cada gesto, cada palabra y cada silencio compartido fortalecía su vínculo, transformando lo que comenzó como una mentira en una relación genuina, llena de afecto y respeto. Finalmente, llegó el día en que decidieron celebrar su relación públicamente. La boda no fue un evento grandioso ni un espectáculo, fue una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares que los conocían y los apoyaban. Beatriz, con lágrimas de emoción en los ojos, fue testigo de cómo su hijo y Carla unían sus vidas, no por conveniencia, no por obligación, sino por un amor genuino que había sobrevivido a mentiras, miedos y desafíos. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. Cada palabra, cada gesto y cada mirada reflejaba la autenticidad de su vínculo. En la celebración posterior, en el mismo Café del Sol donde todo comenzó, Carla y Mateo se sentaron juntos, tomados de la mano, observando a quienes los rodeaban y sintiendo la paz de haber superado todos los obstáculos. La vida los había puesto a prueba, pero ellos habían elegido confiar, amar y enfrentar los desafíos con valentía. Carla comprendió que el amor verdadero no siempre sigue un camino lineal, a veces, surge en circunstancias inesperadas, entre sombras y mentiras, y florece cuando se enfrenta con autenticidad y coraje. Mientras tomaban un café juntos, Mateo sonrió y dijo, a veces empezar de nuevo no es volver al principio. Es elegir otro camino, y me alegra estar en este camino contigo. Carla le devolvió la sonrisa, sintiendo que todas las decisiones, los riesgos y la incertidumbre habían valido la pena.